saludo. Decirte que con este video estamos comenzando una serie que vamos a realizar referente al movimiento. ¿Por qué el estudio del movimiento? ¿Cuál es la importancia del estudio del movimiento? Pues bien, es fundamental saber, entender, tener claro que en el universo todo, absolutamente todo lo que existe se encuentra en constante movimiento. El movimiento es una forma de existir de las cosas. Si algo existe, pues inevitablemente tendrá que encontrarse en movimiento. El movimiento es infinito, el movimiento está asociado indisolublemente a la existencia de todo. Asciende el marco de la ciencia para irse al arte, a la religión, en cualquier actividad humana, usted va a encontrarse con la palabra. Y la palabra movimiento está asociada a ¿qué? Bien, la palabra movimiento está asociada al cambio. Y de esto te voy a estar hablando en breve. Voy a dar un pasito atrás, a lo mejor te quedaste pensando en que cómo todo va a estar en constante movimiento y estaría pues quizás buscando una forma de ejemplificarme de que hay cosas que no están en movimiento. Y siempre me gusta, pues bien, poner un ejemplo para ubicarte en contexto de acá, de la idea que queremos transmitir. En fin, pensemos quizás un árbol. Piensas en el árbol que está plantado en el patio de tu casa y me dices, no está en movimiento. Bien, el árbol respecto a la tierra, en el lugar donde se encuentra, posiblemente respecto a ella está en reposo. Pero recuerda que ese árbol se encuentra fijo a la tierra y la tierra se encuentra rotando, toda vez que también se traslada alrededor del sol. Por lo tanto, en dependencia de donde observemos el árbol, podemos decir que se encuentre o no en reposo. Y esta es una idea fundamental a la hora de estudiar el movimiento como fenómeno físico. ¿De qué te estoy hablando? Bien, te hablo precisamente del hecho de que cuando te veas enfrentado a decir si un cuerpo, un objeto, se mueve o no, lo primero que hay que saber es respecto a quién vamos a estudiar su estado de movimiento. Y aquí es muy válido el hecho de responder a una pregunta con otra pregunta. Si alguien te pregunta por el estado de movimiento de un cuerpo o un objeto, pues irremediablemente tendrás que responder preguntando respecto a quién. Bien, sin fijar primero respecto a quién vamos a estudiar el movimiento, no es válido decir si se mueve o no. Y te voy a poner un ejemplo que me gusta poner siempre. Y es el ejemplo sencillo, pero que te ubique en contexto y que te permite ilustrar la idea esta que venimos trabajando. Supongamos que se mueve alguien en un automóvil. Tenemos en un automóvil el conductor, al lado del conductor tenemos al acompañante y el auto se mueve pues por una carretera, por una vía recta, ¿no? Ahora vamos a ubicar un observador a la parte de adelante, hacia donde el auto se mueve, un observador en el fondo, desde donde el auto avanza, uno a la derecha y uno a la izquierda. Bien, entonces si le preguntamos a cada uno de los observadores cómo es el estado de movimiento del conductor, vemos que el que se encuentra al lado del acompañante nos dirá que el conductor se encuentra en reposo. El que se encuentra al frente del auto dirá que el conductor se acerca. El que se encuentra hacia la parte de atrás dirá que se aleja. El que se encuentra a la derecha de la carretera dirá que él se mueve de izquierda a derecha y el que se encuentra a la izquierda dirá que se mueve de derecha a izquierda. De esos observadores, ¿cuál es el que tiene la razón? Te darás cuenta, todos y ninguno. Solo depende respecto a quién vamos a estudiar el movimiento. El movimiento solo puede ser estudiado toda vez que hayas precisado respecto a quién lo vas a estudiar. Organizando un poco esta idea que venimos tratando en el marco del curso que pretendemos dar, decirte que de todas las formas de movimiento que existen, que son muchísimas y algunas muy complicadas, pues el estudio pues lo vamos a comenzar precisamente por la más sencilla de todas las formas de movimiento. ¿De qué tipo de movimiento te estoy hablando? Pues bien, te estoy hablando precisamente del movimiento mecánico. ¿En qué consiste el movimiento mecánico? Bueno, el movimiento mecánico hay tres ideas que son fundamentales a la hora de trabajarlo. La primera, bueno, si hablamos de que el movimiento, cualquier contexto, está dado por el hecho de que se produzcan cambios, cuando hablamos de movimiento mecánico, ¿qué es lo que cambia? Bien, cuando hablamos de movimiento mecánico, el cambio que se produce es el cambio de posición del objeto de estudio.
Ese cambio de posición, ya por lo antes explicado, sabemos que tenemos que estudiarlo respecto a un cuerpo prefijado. Y ese cambio de posición ocurre por el curso del tiempo. Por pequeño que sea el tiempo que transcurra en que un cuerpo, un objeto, vaya de un lugar a otro, siempre tendrá que transcurrir un tiempo. Aceptar que no transcurre tiempo para que un objeto vaya de un lugar a otro sería decir entonces que puede estar en dos lugares a la vez. Pues bien, entonces si armamos un poco el concepto, ¿cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría así. Aquí el concepto. Movimiento mecánico, cambio de posición de un cuerpo respecto a otro en el transcurso del tiempo. Y acá las tres ideas de las que te he hablado. Cambio de posición, entonces, respecto a otro y en el transcurso del tiempo. Y acá, bueno, el concepto que te proponemos. Para continuar el estudio del movimiento mecánico, bueno, vamos a organizarnos un poco. Y para esto vamos a atender a dos criterios fundamentales de clasificación del movimiento. ¿De qué te estoy hablando? ¿A qué me refiero cuando te hablo de criterios de clasificación? Ahora te explico. Acá la clasificación en la que te hablaba. Pues bien, vamos a clasificar el movimiento mecánico atendiendo a dos criterios de clasificación. Primero, vamos a clasificarlo atendiendo a su trayectoria. Y por acá vamos a clasificarlo atendiendo al comportamiento de su velocidad. Voy a apelar a la noción que tú tienes de la idea de lo que es trayectoria y la idea que puedes tener de lo que es velocidad. De cualquier modo, vamos a estar profundizando en estos dos conceptos en breve. Pues bien, atendiendo a su trayectoria, el movimiento lo podemos clasificar en rectilíneo, como la palabra indica, si se mueve en línea recta, o sea, si solo varía una coordenada en su movimiento. Todo aquel movimiento que ocurra sobre una línea recta es considerado un movimiento rectilíneo. Y todo aquel que no constituya un movimiento rectilíneo, tenga la forma que tenga, será considerado entonces pues un movimiento curvilíneo. Dentro de los movimientos curvilíneos existen varias subclasificaciones que las iremos viendo según nos vayan haciendo falta. Y acá atendiendo al comportamiento de su velocidad. Atendiendo al comportamiento de su velocidad, los movimientos pueden ser uniformes si tenemos una velocidad que no varía o variado. Dentro del variado existen algunas subclasificaciones también, pero nos va a estar interesando el uniformemente variado. Y para comenzar entonces nos podemos adherir a este criterio de clasificación que es bien sencillo, pero a modo orientativo creo que es válido el hecho de que lo vayas conociendo. Pues bien, retocando todo, un movimiento mecánico atendiendo a su trayectoria puede ser rectilíneo o curvilíneo y atendiendo al comportamiento de su velocidad, lo que nos interesa hasta ahora es que puede ser uniforme o uniformemente variado. Y ahora vamos a pasar a tocar tres conceptos que son fundamentales tener bien claro para hacer una correcta interpretación cuando se estudia un movimiento. Vamos para allá. Y acá están los tres conceptos que me interesa que te queden claros. Son el concepto de trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. ¿La trayectoria qué cosa es? La trayectoria es la línea imaginaria que va uniendo los sucesivos puntos que va ocupando un cuerpo en su recorrido. Nosotros podemos ver al pasar los aviones que muchas veces dejan una estela en el cielo que nos permite ver las posiciones que ocupó, nos permite ver por dónde se movió ese avión. Si has visto algún caracol cuando se desplaza, pues deja un rastro brillante que indica la trayectoria, indica por dónde fue exactamente, por donde él fue haciendo su recorrido. Igual, no sé, un camión, un vehículo que se mueva y tenga algún tipo de derrame, pues usted puede seguir por dónde fue que él anduvo, si sigue ese rastro. O se mueve uno en bicicleta por la arena, pues esa línea que marca exactamente los lugares por los cuales usted pasó es lo que llamamos trayectoria. Vamos a ver ahora este bueno que te lo puse acá a modo de concepto. Estos dos me interesaría más un análisis gráfico para que te ubiques en aquello de lo que estamos hablando. En un segundo estoy contigo. Vamos a suponer que tenemos que trasladarnos, tenemos que ir de un punto a un punto B. Es difícil darse cuenta que yo para ir de A a B pudiese utilizar infinitas vías. Supongamos que pueda ir de A a B, por acá, puedo ir de A a B, por acá, y dentro del plano que ocupa la pizarra donde esos dos puntos están contenidos,
Ya vemos que prácticamente son infinitas las vías por las cuales podemos ir de A a B. Si encima incorporamos el punto A y B no vistos sobre el plano, sino en el espacio, pues aumentarían la cantidad de lugares yendo por el fondo de la pizarra y volviendo a B. Son infinitas las trayectorias por las cuales nosotros podemos ir de A a B. Cada una de estas líneas dibujadas en negro, pues, constituye una trayectoria. Yo puedo ir de A a B por infinitas trayectorias. Pues bien, estas líneas negras que yo te he dibujado, esas trayectorias, la longitud de esas trayectorias es lo que nosotros denominamos distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida es cuando nosotros medimos esa trayectoria, esa medida es la distancia que recorrimos para ir de A a B. Acá, como podrás fijarte, fuimos de A a B por 3 trayectorias diferentes. Pues bien, cada una de esas trayectorias, cuando nosotros la medimos, obtenemos un valor. Y serían, pues, 3 valores diferentes de distancia recorrida. Supongamos que fuimos de A a B siguiendo 3 rutas diferentes. Pues tendríamos 3 trayectorias diferentes con cada trayectoria tiene un valor de medida diferente y el valor de medida de la trayectoria es lo que conocemos como distancia recorrida. O sea, la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Y esa longitud de la trayectoria es un número acompañado de su unidad. Por lo tanto, constituye una magnitud escalar. Ya sabemos lo que es trayectoria, ya sabemos lo que es distancia recorrida, que sería la longitud de la trayectoria, la medida de la trayectoria. Entonces, desplazamiento, ¿qué cosa es? Desplazamiento es un vector que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y aquí lo tienes. El desplazamiento es un vector que tiene su origen en el punto de partida y su extremo en el punto de llegada. Como sabrás de las clases anteriores de vectores, el vector es un segmento de recta orientado que tiene módulo, dirección y sentido. El módulo, bueno, estaría escogiendo un valor a escala, un valor conveniente a escala, y le asignaríamos entonces el valor a ese vector. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo ir de A a B por infinitas trayectorias, pero el desplazamiento siempre va a ser un vector que vaya del punto A al punto B. Te pongo un ejemplo. Pongamos que vas desde el centro de la plaza, de una plaza en tu pueblo, hasta la puerta de tu casa. Vas a encontrar en línea recta, desde la plaza hasta tu casa, infinidad de objetos infranqueables. Vas a encontrar edificaciones, árboles, propiedades privadas, zonas por las cuales no podrás tener acceso, no sé, un río, un bosque. Y usted tendrá entonces, para ir de la plaza a su casa, que ir por las calles. Tendrás que tomar determinada calle, doblar avenidas. Bien, toda esa distancia que usted tiene que recorrer para llegar a su casa es lo que constituye la distancia recorrida. En cambio, el desplazamiento es un vector que va desde el mismo punto de partida hasta el punto de llegada en línea recta. Un vector que va desde el punto en el cual usted partió en la plaza hasta la puerta de su casa. Ese es el desplazamiento. Y entonces aquí vemos la diferencia que hay entre lo que es desplazamiento y lo que es distancia recorrida. Te voy a poner los conceptos para que los vean y te queden, y te estoy aclarando un aspecto muy importante porque ahora te estarás preguntando, ¿y eso qué importancia tiene? Vamos para allá. Acá los conceptos. Pues bien, distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. ¿Qué aclararte aquí? ¿Qué tienes que tener claro? Pues que es una magnitud escalar. Un número con una unidad. Quedó descrita la distancia recorrida. Desplazamiento. Ojo aquí. El desplazamiento es un vector que va desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Cumple con todas las características que tiene un vector. Tiene módulo, o sea, valor, tiene dirección y tiene sentido. Pues bien, entonces desplazamiento, vector con origen en el punto de partida y final o extremo
en el punto de llegada. ¿Cuál es la característica fundamental aquí? Bueno, ojo, vector. Vector. Entonces, distancia recorrida, un escalar, seguimos la trayectoria, lo que mida, desplazamiento, un vector, que va del punto de partida al punto de llegada. Y ahora acá comenzamos un poco a dividir las ideas que empíricamente podíamos haber tenido de nuestra experiencia cotidiana y lo que el lenguaje común nos indica. Ya vemos que distancia recorrida y desplazamiento, desde el punto de vista físico, no son lo mismo. Bueno, ¿qué implicaciones trae esto? Volvemos al gráfico. Aquí lo tienes. Vamos desde A hasta B. Realmente yo partí de A caminando, partí de A hasta B, ¿ve? Hice este recorrido que tenemos acá. Si yo ahora mido, agarramos un hilo, lo ponemos sobre esa trayectoria, después una cinta métrica y medimos, me dice que la distancia recorrida fue de 100 metros. En cambio, si vamos en línea recta y medimos la distancia del punto de partida al punto de llegada, ahora me dice que esto, que ya sabemos que sería el desplazamiento, medimos esa distancia y ya tengo el módulo del vector. La dirección, pues, es en línea recta desde A hasta B y el sentido orientado desde A hacia B. Entonces, cuando medimos el vector desplazamiento, digamos que me da 20 metros. ¿Por qué hacer esta aclaración? Porque esto conduce a dos conceptos que son fundamentales y que muchas veces obviamos y no tenemos claro. Uno es el concepto de rapidez o celeridad. Son la misma cosa, rapidez o celeridad. Y otro es el concepto de velocidad. Y ahora te voy a aclarar. Pues bien, aquí vamos a partir del hecho de que yo recorrí 100 metros para desplazarme 20. Te ilustro con otro ejemplo. Supongamos que acá tenemos un río y aquí un camino. Usted viene por el camino y al llegar al borde del río se da cuenta que el puente que está sobre el camino está roto. Y usted tiene sencillamente que venir hasta acá, moverse, recorrer toda esta distancia hasta el próximo puente y después volver al camino para continuar su ruta. Ahí vemos que usted tuvo que recorrer toda esta distancia para desplazarse esto que está aquí. Entonces, la distancia recorrida es mayor que el desplazamiento. El desplazamiento solo tiene en cuenta el punto de partida y el punto de llegada, y es una magnitud vectorial. Me dice hasta dónde yo me desplacé. Incluso le puedo dar un dato que no sé si ya te habrás dado cuenta. Usted puede tener una distancia recorrida enorme y en cambio no desplazarse. ¿Cuándo ocurre esto? Sencillamente cuando el punto de partida y el punto de llegada son el mismo. Ahí no hay desplazamiento. ¿Hay distancia recorrida? La hay. ¿Hay desplazamiento? No. Porque usted no cambió de posición. Permaneció en la misma posición a pesar de haber recorrido una distancia. Entonces, es importante, ¿por qué toda esta aclaración? Por esto que lo antes dicho. Porque el concepto de velocidad está asociado al desplazamiento y es una magnitud vectorial. El concepto de rapidez o celeridad está asociada a la distancia recorrida y es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque no contempla la dirección y el sentido del movimiento. ¿Para qué nos sirve esto? En primera instancia, siempre que veas el cuentamilla, el marcador de velocidad, y te lo entrecomillo porque ahora estás viendo que no es velocidad, de un automóvil, sepas que lo que te está devolviendo es la rapidez. Es la rapidez. El automóvil puede hacer cualquier trayectoria y él indicará un valor, que el valor puede fluctuar, puede variar, pero nunca te está dando la dirección y sentido en la cual se mueve el auto.
Por lo tanto, lo que te da es la rapidez, no la velocidad. En rigor, bueno, le llamamos velocímetro, pero sabemos que no lo es. Bien, continuamos. Vamos a suponer ahora que partimos de A hasta B por esta trayectoria y que el tiempo que utilizamos para hacerlo fue un tiempo de 10 segundos. Ajá. Entonces, si yo ahora fuese a ver la rapidez con la cual fui de A hasta B, ¿qué tendría que hacer? Bueno, la rapidez o celeridad estaría dada por la cantidad de metros que yo recorría por cada segundo de tiempo. Esto se determina con ese recorrido entre el tiempo. Si hacemos el cálculo aquí, rapidez, vamos a anotar con la letra R, posiblemente lo encuentres con C, con otras letras en otros textos, en otra fuente de información que utilices, no importa, lo que me interesa es que sepas de qué estamos hablando. Bueno, distancia recorrida, en el caso que nos ocupa, serían 100 metros entre el tiempo que demoró en hacerlo, que serían 10 segundos. Esa rapidez nos daría un valor de 10 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio recorrimos ¿cuánto? 10 metros por cada segundo de movimiento. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? De rapidez. No me habla en ningún momento de por dónde iba, ni qué dirección tenía, ni hacia dónde iba orientada la parte de adelante del automóvil, o hacia dónde íbamos mirando nosotros. Ya la información es numérica, es incompleta. No tiene incluido la dirección y sentido en la cual nosotros nos estábamos moviendo. Solo me dice la cantidad de metros que en promedio íbamos recorriendo por cada segundo. En cambio, si vamos a analizar ahora la velocidad, ¿qué pasa aquí? La velocidad es un vector que estaría dada ¿por qué? Por la razón entre el desplazamiento, el vector desplazamiento, de esto te voy a estar hablando, entre el intervalo de tiempo. Este es el vector desplazamiento. Por lo tanto, este vector velocidad, la velocidad, sería un vector que va en esa dirección y sentido, ¿entienden? Esa dirección y sentido, ¿por qué? Porque es la dirección y sentido del vector desplazamiento. Entonces, si vamos a determinar ahora, en el caso que nos ocupa, el valor, y fíjate que aquí te estoy hablando, ya yo sé la dirección y sentido del vector velocidad, la dirección y sentido del vector desplazamiento, desde A hasta B. Vamos a determinar ahora su módulo. La dirección y sentido ya lo sabemos. Esta es la dirección en el sentido desde A hasta B. Vamos a ver ahora el módulo. Por eso acá te lo pongo sin vector, porque lo que vamos a dar es el módulo. Sería el desplazamiento es la distancia que hay de acá a acá, que habíamos dicho que era de 20 metros, entre el intervalo de tiempo. O sea, ¿qué tiempo consumimos en ir desde aquí hasta aquí? El tiempo que consumimos en ir desde aquí hasta aquí fue el tiempo que consumimos en recorrer esa distancia, ¿no? Y ya lo teníamos que había sido de 10 segundos. Por lo tanto, cuando dividimos 20 entre 10, nos quedaría 2 metros por segundo. Y aquí hay algo en lo que quiero llamar tu atención, y es la diferencia entre la rapidez. Aquí estamos hablando de un movimiento que se dio yendo desde A hasta B. Ese movimiento se realizó con una rapidez de 10 metros por segundo. En cambio, la velocidad de ese movimiento fue de 2 metros por segundo. ¿Dónde está la confusión? La confusión radica en el hecho de que asociamos rapidez con velocidad, y no es lo mismo. Pero bien, dijimos que íbamos a comenzar estudiando el más sencillo de todos los movimientos. Bueno, el más sencillo de todos los movimientos es el movimiento mecánico, pero esto que me has dicho acá confunde bastante. No, porque vamos a estudiar el más sencillo de todos los movimientos mecánicos. ¿Cuál sería? Bien, sería un movimiento en el cual la distancia recorrida coincida con el módulo, con el valor del desplazamiento. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando entonces de un movimiento que se va a dar en línea recta y con velocidad constante. En cualquier instante de tiempo en el que yo mida la velocidad que lleva ese móvil, su valor será el mismo. Supongamos que le tenemos asociado aquí, en este caso sí, un velocímetro,
y él se va moviendo en línea recta y yo voy mirando el velocímetro y en todo instante de tiempo su valor es el mismo. De forma tal que cuando esto se ve, entonces el valor, cuando miramos la rapidez, va a coincidir ¿con qué? Con el valor de la velocidad. Suponiendo que el objeto se va a mover siempre desde A hasta B y con un valor de velocidad constante. Este tipo de movimiento es lo que nosotros llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y ya estamos llegando a las conclusiones de este video. A modo de conclusión, aquí te dejo un concepto de movimiento rectilíneo uniforme, muy conocido por su acrónimo MRU. Hay lugares y textos donde no se trata exactamente así como movimiento rectilíneo uniforme. Espero que sepas hacer la salvedad, si fuese el caso. Y bien, este es un concepto que es muy simple, no es el único, y dejo abierto el debate, que me dice que es un movimiento que se da en línea recta con velocidad constante. Solo que para conceptualizarlo de esta manera teníamos antes que saber lo que es la velocidad y el carácter vectorial de la misma. Este tipo de movimiento se puede conceptualizar en base a el comportamiento que van teniendo los desplazamientos en el tiempo. Si tienes que quedarte con uno que sea corto y que tenga, o sea, que esté correcto y que sea breve, bueno, este sería una propuesta. Movimiento en línea recta con velocidad constante. Es discutible, es debatible este concepto, no está dicho todo, nunca está dicho todo, ni existe una forma única de decirlo. Por lo tanto, todos los aportes que te puedas hacer tú, utilizando varias bibliografías, utilizando varios medios de información, es válida. Nosotros, bueno, vamos a dar este concepto como un concepto de base, y si quieres algo que quieras debatir o quieras saber, bueno, pues te vemos por ahí abajo por los comentarios. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, ya. Movimiento en línea recta con velocidad constante. Saber que la velocidad es un vector que está dado por ¿qué? Por el vector, la razón que hay entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo, o sea, el tiempo que se demoró en ir del punto de partida al punto de llegada. Este punto de acá sería, no sé, la posición inicial, y este puntito de acá la posición final. Esa variación de posición es lo que me da el desplazamiento. De esto vamos a estar hablando en próximos videos. Y recordarte que entonces, si es la razón entre el desplazamiento y el tiempo, el desplazamiento lo medimos en metros y el tiempo en segundos, aquí obtendríamos como unidad de velocidad, pues entonces unidad que estaría dada por la razón entre las unidades en las que expresamos el desplazamiento, que es el metro, y el tiempo, que lo vimos en segundos. Nos quedaría metros por segundo. Ojo, decimos metros por segundo, pero este por no me remite a una operación matemática. Este por es semántico. El por lo que nos indica es la cantidad de metros que recorrió por cada segundo. Pero la operación que lleva implícita esto es una razón matemática entre ellas dos, pues es una división. No confundir, no estamos hablando de metros por segundo. Estamos hablando metros por cada segundo. Bien, ese por ahí es preposición, no es... ese por ahí es preposición, no indica operación matemática. Y bueno, decirte que vamos siempre que sea posible trabajar, bueno, pues con las unidades básicas del sistema internacional. Ahora, si tuviésemos que utilizar alguna unidad múltiplo o submúltiplo o alguna otra unidad que no fuera del sistema internacional propiamente dicho, estaríamos dándote las herramientas para realizar las conversiones pertinentes. Te agradecería muchísimo que me comentaras qué te pareció el video y que te quedes a la espera de que vamos a venir con todo en muy breve lapso de tiempo y vamos a profundizar entonces en el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Si viste todo el video, te estoy muy agradecido y ojalá y te sirva. Nos estamos viendo.